a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Irene y pues bueno, bienvenidos a mi espacio nuevamente. El día de hoy vamos a hablar sobre algo bastante interesante y extendido que está actualmente y que realmente tenemos que darle una visión más de cerca. Lo que es el romantizar el pasado y el vintage. El vintage es todo aquello de más o menos 80, 90 para atrás, años 20, 30. Ese tipo de cosas es lo que conocemos como vintage. De hecho, si vamos aquí a su significado literal, dice que a pesar de no ser nuevo, está de moda por su diseño atractivo. Y bueno, comprende todo lo que es, digamos, viejo, que nosotros usamos de forma estética, por moda, bien sea en la decoración, en la vestimenta, entre muchas otras cosas más. Usualmente la gente lo lleva más que todo a decir, como digo, modas del siglo pasado, pero también incluye modas mucho más antiguos, ¿ok? De hecho, aquí si seguimos leyendo su concepto, vintage es un término empleado para referirse a objetos o accesorios con cierta edad que no pueden aún catalogarse como antigüedades y que consideran que han mejorado y que se han revalorizado con el tiempo. ¿Qué es una cosa vintage? Una cosa vintage con aquella como mínimo 20 años de antigüedad y cuyo valor estético y de diseño es reconocido o representativo de su década o creación. Suele estar asociado a las creaciones de diseñadores más importantes, aunque no necesariamente, y por lo tanto su valor se ha multiplicado en el presente. Esto pasa muchas veces, aunque también la vintage lo podemos encontrar en tiendas de segunda mano. Como les digo, comprende más que todo cosas del siglo pasado porque, como leíamos, es lo que es suficientemente viejo, pero no es para considerarse una antigüedad. Sin embargo, también utilizamos un poco como vintage algunas cosas que inspiramos del pasado, vestidos de rococó y cosas así, según he visto. No lo he oído así como técnicamente, pero sí que lo he visto más que utilizándose en eso, lo que llaman moda histórica. Eso más que todo lo llamamos moda histórica, ¿ok? Aunque bueno, los años 20 y todo eso vintage pues también corresponde, pero eso comprende un mundo bastante amplio. Eso es parte de lo que pasa con la romantización del pasado. Vemos esos hermosos vestidos, vemos ese glamour del pasado que actualmente hemos perdido porque somos muy deportivos, por así decirlo ahorita, muy relajados. Yo salgo en mi casa en chori y camiseta y anteriormente tú salías de punta en blanco, de cuello de tortuga, de cosas así, por así decirlo. Y pues bueno, eso nos lleva a lo otro que quería comentar, la romantización del pasado y el problema que esto acarrea. Como nosotros romantizamos el pasado porque vemos lo bello de los cuadros, porque es lo que sobrevive usualmente, lo estético, lo bonito, lo hermoso, la música, la cultura, lo de los cuadros. Es como cuando vemos también un país y nos enamoramos del país solo porque vemos la parte buena y bonita y estética de ello, y digamos que nos enamoramos de esa hermosa parte sin tomarnos a veces el tiempo o sin darnos cuenta o querer ver esa parte oscura que tienen. Por ejemplo, yo soy una persona que adora Japón y su cultura, como Asia también. Sin embargo, Japón tiene una historia muy negra en la parte de lo que fue la Segunda Guerra Mundial, el llamado imperio japonés y todos los desastres que hicieron en Asia. Con eso el imperio japonés, que también ellos cazan ballenas o los cazaban hasta hace poco, y eso también es algo horrible, entre muchas otras cosas. Entonces yo estaba enamorada de la cultura, de la parte hermosa de la libertad que hay en sitios como Shinjuku, de la moda, de su, como digo, nuevamente de la parte histórica, de su cultura histórica, de la música, etcétera. Sin embargo, tiene esa parte mala, las cosas pesadas de su propia sociedad, que incluso a los mismos japoneses muchas veces no les gusta, cosas así. Eso es un buen ejemplo, ¿saben? Entonces eso mismo pasa con la historia. Y muchos memes e imágenes por ahí que dicen, oh sí, el pasado fue mejor, ojalá pudiéramos regresar a los años 50, donde las citas eran donde la gente era más inocente y las citas eran hermosas con flores y así. Dos cosas. Número uno, tú puedes hacer eso ahorita, puedes irte tranquilamente a un parque, claro, dependiendo de dónde vivas, porque hay parques peligrosos a los que, por ejemplo, yo no voy a los parques por aquí donde yo vivo porque pues, me da miedo. Sí, he ido algunas veces, pero tal como así, mirando para los lados. Pero sí, pero usualmente la gente tiene chance de ir a esos sitios, de irse a, por ejemplo, ir aquí cerca del Henry Pittier, que si algunas veces es peligroso, pero a veces es muy relajante. Pueden ir a un sitio así, tener una cita, un día de campo, un picnic, una cena, y que seas inocente no depende de tus propios sentimientos o emociones, porque les cuento,
lo segundo que les voy a decir, no era tan bonito, no todo lo que brilla es oro. En aquel entonces había una presión muy grande para que la gente se casara, para que las mujeres se casaran, que tuvieran ese poco de hijos. Usualmente a los hombres se les criaba de forma que, ok, si tú pones en la casa tú puedes hacer lo que te dé la gana. Muchas veces trataban muy mal a sus esposas, no te podías divorciar. Sí, claro, te metían esa, ay sí, te llevaban flores, para la vez te estaban martillando por otro lado. No todo el mundo, había mucha gente pro, mucha gente buena. Por ejemplo, mis abuelos tuvieron un bello matrimonio, como he conocido gente que no se divorciaron por cuestiones de su misma costumbre y sufrieron mucho en la vida y cosas así. Y realmente el pasado no fue tan hermoso, la situación económica no era tan mejor en el pasado, no había tanta libertad. Hasta hace poco en muchos países las mujeres no podían estudiar. Del siglo XIX para atrás más o menos las mujeres no podían acceder ni siquiera a la universidad ni a ni educación superior. Los hombres y bueno, también las mujeres tenían turnos de trabajo muy pero muy pesados. Los hombres siempre han tenido una presión altísima por proveer, entonces como yo era lo único que trabajaba tenían que joderse un poco de horas. Los traumas no se trataban, por eso hay mucho estrés postraumático de las guerras, la gente que eso acarrea ahorita y tú crees que no porque no lo ves, pero sí, realmente cuando tú conoces a las personas eso pasa y realmente tenemos que dejar de romantizar todo eso, porque como tal los valores anteriormente tampoco eran tan buenos, había mucha xenofobia, mucho machismo. Digamos, vámonos un poco hacia los años 40, 50, donde no había esclavitud, pero trataban a la gente de color horriblemente y no le pagaban casi nada, las tenían como sirvientes siempre, como subhumanos, les tenían hasta leyes menores, cuando ya se había abolido la esclavitud hacia un siglo y la gente todavía no entendía, o sea, cosas así. Hasta hace más o menos un siglo no existían los retretes, un poco más de un siglo. Entonces, ay no, que yo quiero vivir en el 1800 porque quiero usar esos vestidos. Si no eras millonario no los podías usar. Tenía que estar ahí, si no estaba buscando qué hacer para comer, tenías que trabajar 12, 14 horas parada. Incluso si tenías plata era horrible porque te usaban como moneda de cambio. Los matrimonios ni siquiera eran por amor. El matrimonio romántico es del siglo pasado para acá más o menos, y gracias a la literatura. A mí me gusta mucho el romanticismo, más que todo en la pintura, porque es una pintura muy cálida, me encanta. Pero ciertamente el romance en aquel entonces no era ni remotamente con los libros. Y nosotros, como le digo, hemos romantizado todo eso. Y pues la verdad es que sí que eso se ha vuelto un problema y realmente tenemos que ser realmente conscientes, estudiar un poco más la historia y ponernos los puntos sobre las ideas. Si tú quieres usar esos vestidos, genial. Pero no pienses que sea, ay, yo quiero volver a la época. No, esa época no era mejor que ahora. De hecho, ahora estamos gozando de una época muy buena en la cual podemos hacer muchísimas cosas. Tenemos una voz muy grande, tenemos medios como este y otros más donde podemos alzar nuestra voz. Ya no tenemos que depender de que nos tomen en una audición o que se aprovechen de nosotros en esas audiciones o cosas así. Si queremos entrar en el mundo de la televisión o eso, ya podemos tener esto en nuestro propio canal, como tengo yo, y cosas así. De hecho, hay una frase muy usada en el mundo vintage. Yo lo he escuchado en inglés porque donde más que todo tengo contacto con eso, donde más he visto contenido. Dice valores, estilo vintage o vestidos o moda vintage sin valores vintage. O sea, nosotros usamos ropa de los años 20 o de los años 1800 sin las creencias y valores de esa época, exceptuando los que, bueno, han sido buenos, como tener una buena educación, ser cortés, ese tipo de cosas, andar bien arreglado y vestirte a tu gusto, ese tipo de cosas. Sin embargo, pues como le digo, esos valores donde no teníamos derechos realmente, donde la gente, dependiendo de su clase social, te trataban como subhumano, donde había mucha discriminación y otras cosas, pues eso realmente no. Así que cuando empieces a romantizar el pasado y ver esas imágenes, piensa dos veces, porque realmente las cosas no son siempre lo que parece. Te invito a que estudies o estudiemos más a fondo la historia y veamos ese tipo de cosas. Y bueno, si te gusta algún estilo vintage, no dudes en usarlo, realmente es muy hermoso. A mí me encanta, me fascina vestirme vintage. De hecho, este video pensaba hacerlo de esa forma. Pero bueno, no quería perder la oportunidad de grabarlo una vez. Así que bueno, sí, estilo vintage sin valores vintage. Disfrutemos el presente, hagamos un hermoso futuro y nos vemos en un próximo video. Si te gusta usar cualquier cosa que tú quieras usar, un vestido largo, una cosa así, un corset, úsalo. Incluso si eres hombre, te sorprendería la catajarra de modas de hombres, que eso vamos a hablar de eso, de que es un hombre masculino y una mujer femenina, según la historia. Te vas a sorprender que hombres del pelo largo era muy común, el encaje lo usaban mucho los hombres y los tacones empezaron siendo de hombres, ahí te doy un adelante. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Si tienes algún estilo particular, alguna prenda favorita de la historia, déjamelo saber. Y bueno, estamos hablando. Hasta luego. Bye.